una cárcel de $200 millones, diseñada para borrar a los peores criminales de la faz del país. ¿Pero a qué precio? El Salvador construyó la prisión más grande y estricta del mundo, 40,000 plazas para pandilleros. Es una obra sin precedentes. Pero mientras unos la ven como justicia, otros la consideran una amenaza para la democracia. Hoy analizamos el lado económico, político, humano y oscuro detrás del Cecot. El Cecot costó alrededor de $200 millones, según fuentes oficiales. ¿En qué se fue ese dinero? En muros de 11 metros, sistemas de seguridad con sensores, jammers que bloquean cualquier señal, más de 600 soldados en rotación permanente, energía eléctrica autónoma, sistemas de agua, logística de alimentos, infraestructura autosostenible y vigilancia 24/7 con tecnología de punta. Pero ahora hagamos una pausa y pensemos en esto. Con esa misma cifra, El Salvador podría haber construido más de 50 escuelas públicas, o al menos 10 hospitales regionales de alta capacidad completamente equipados, o financiar el salario anual de más de 10,000 médicos o maestros. Esto no es crítica, es un análisis que debemos considerar. En otras palabras, un megaproyecto para encerrar a los peores, a costa de no mejorar la vida de los mejores. Y mientras los números oficiales justifican la inversión, la realidad de miles de familias cuenta otra historia. Más adelante, María Hernández, madre de un joven arrestado sin pruebas, nos comparte su testimonio real desde adentro del régimen excepción. Ahora, pongamos el dato sobre la mesa. Cuando un país invierte 200 millones en una cárcel, algo grande está pasando. Suscríbete y analiza con nosotros lo que hay detrás de las cifras. El Cecot fue construido en un tiempo récord, con una inversión que no pasó por mayor consulta pública. Y aunque muchos aplauden su efectividad, otros se preguntan, ¿y si esa misma capacidad de ejecución se aplicara a la educación, al empleo, a la prevención? Porque mientras se construyen celdas, sigue habiendo niños sin pupitres. Mientras se blinda un penal, hay hospitales que se caen a pedazos. El costo real de esta mega prisión no es solo económico, es simbólico. ¿Qué está diciendo un país cuando decide priorizar una prisión de máxima seguridad por encima de las oportunidades que podrían evitar que alguien termine en ella? Y este fue el precio de construir la prisión más avanzada del continente. Pero una pregunta clave aún queda en el aire. ¿De dónde salió el dinero? Lo analizamos a fondo en unos instantes en ¿Cómo se financia una mega prisión? Las pandillas en El Salvador no solo eran un problema de violencia, eran una economía paralela. MS-13 y Barrio 18 generaban ingresos estimados en más de $750 millones al año, según informes regionales. Dinero que salía, en su mayoría, de extorsiones, tráfico de drogas, cobros de renta, lavado de activos y control territorial. Tiendas, buses, mercados, talleres. Miles de microempresarios pagaban cuotas mensuales solo para poder operar. Un impuesto criminal que asfixiaba la productividad nacional. Pero las pandillas no actuaban solas, ni localmente. Formaban parte de una red transnacional de crimen organizado. Controlaban rutas de droga que cruzaban Guatemala y Honduras hasta México, abasteciendo mercados como Estados Unidos. Canalizaban remesas, extorsionaban migrantes y en algunos casos, coordinaban operaciones con carteles en el norte. Neutralizar su capacidad operativa no es solo un triunfo interno, es una estrategia económica regional. Al cerrar su influencia, México reduce un eslabón de presión en su frontera sur. Estados Unidos limita el flujo de pandilleros deportados, reincidentes, y disminuye el reclutamiento en sus cárceles. Centroamérica recupera territorios para el comercio y la inversión formal. Y aunque este proceso genera controversias en derechos humanos, desde el punto de vista económico, el mensaje es claro. Quitarle el poder económico al crimen organizado devuelve oxígeno a los negocios legales, mejora la confianza inversionista y reordena el juego en toda la región. Pero eliminar una economía paralela no es gratis. Requiere reemplazarla. ¿Con qué se llenan los vacíos que dejan las pandillas? Desde 2022, El Salvador ha reportado una reducción histórica en homicidios, pasando de ser uno de los países más violentos del mundo a registrar días, semanas y hasta meses sin asesinatos. En términos financieros, eso también se traduce en ganancia. Según estimaciones del Banco Mundial,
La violencia puede costar entre 5% y 10% del PIB en países como El Salvador. Menos violencia significa menos gastos en salud por heridas y muertes violentas, menor pérdida de productividad, mayor confianza para el comercio, el turismo y la inversión extranjera. De hecho, el turismo ha crecido más de un 30% desde la implementación del régimen de excepción. Hoteles, restaurantes, transporte, están generando empleo y movimiento económico. En San Miguel, una tienda pasó de pagar $200 al mes en impuesto de guerra a duplicar su margen de ganancia tras las capturas. Lo llaman el milagro silencioso. Pero no solo se gana dinero, también se gana control del territorio, algo que por años estuvo en manos de estructuras ilegales. El gobierno ha recuperado zonas enteras que eran inaccesibles para el Estado, y eso permite reconstruir desde lo básico: escuelas, clínicas, negocios formales. Y en el terreno político, el modelo también es rentable. La aprobación del presidente Nayib Bukele supera el 85%. El orden se ha vuelto una marca país que fortalece su liderazgo internacional. Pero la gran pregunta es, ¿este modelo funcionará o simplemente un alivio momentáneo? ¿Puede mantenerse sin transformarse en un sistema opresivo o inviable? La reducción del crimen en El Salvador es innegable. Pero también lo son las preocupaciones sobre derechos humanos. Bajo el régimen de excepción, más de 70,000 personas han sido arrestadas en solo meses. Cientos de organizaciones locales e internacionales han denunciado detenciones arbitrarias, procesos sin pruebas claras y torturas en prisión. En una economía frágil, esta política también tiene un costo invisible. Familias que pierden a su único sustento, jóvenes que quedan fuera del sistema productivo, madres que ahora deben elegir entre denunciar o alimentar a sus hijos. Mi hijo no es pandillero, tiene 22 años, trabaja en un taller mecánico desde los 16. Se lo llevaron por tener tatuajes y vivir en una zona marcada. No nos dijeron a dónde. Pasamos semanas sin saber si estaba vivo y cuando lo encontramos ya llevaba 40 días sin ver la luz del sol. Ella es María Hernández, madre de un detenido bajo el régimen de excepción en El Salvador. Pero más allá del drama humano, hay un tema estructural. ¿Puede un país pequeño financiar a largo plazo un modelo punitivo masivo? Alimentar, vestir, custodiar y vigilar a decenas de miles de personas requiere millones de dólares cada año. Y ese dinero no se está invirtiendo en innovación, capacitación laboral o generación de oportunidades. Y el problema se vuelve aún más complejo si el sistema criminaliza la pobreza. Si por tener un tatuaje, vivir en una colonia marcada o vestir de cierta forma puedes terminar tras las rejas, entonces el miedo reemplaza al Estado de Derecho. Cuando la justicia se convierte en una maquinaria automatizada sin espacio para el matiz, ¿dónde queda la posibilidad de corregir errores? La democracia no se pierde en un golpe, se desgasta en silencio, cada vez que el miedo justifica el exceso. ¿Es este modelo un camino hacia la estabilidad o una trampa costosa disfrazada de orden? Como lo mencionamos en el principio, ¿de dónde salió el dinero para financiar este proyecto? El Salvador no es un país con superávit fiscal. Al contrario, tiene una economía frágil, altamente dependiente de las remesas, con una deuda pública que supera el 77% del PIB. Sin embargo, en los últimos 3 años, el presupuesto nacional mostró un crecimiento significativo en una sola área: defensa y seguridad. Solo en 2023, el gasto en seguridad se elevó por encima de $800 millones, más que salud y educación combinadas, y buena parte de esa asignación fue destinada a infraestructura penitenciaria. El gobierno no ha especificado si el SECOT se construyó con créditos internacionales, bonos soberanos, fondos de emergencia o redireccionamiento presupuestario interno. Tampoco se ha publicado un desglose detallado del gasto. Sin embargo, lo que sí es claro es que mantener este modelo es caro. No se trata solo de la construcción inicial. Cada día operativo implica alimentación para más de 40,000 reos, salarios para 1,000 empleados, energía autónoma, transporte, mantenimiento, vigilancia armada y logística de aislamiento. Y ese costo no es temporal, es permanente. Mientras tanto, sectores como el subsidio al combustible, las ayudas sociales o incluso programas de formación laboral han sido ajustados o congelados.
Entonces, la pregunta no es ideológica, es estructural. ¿Estamos ante una inversión de alto impacto o frente a una hipoteca que compromete las finanzas del país en las próximas décadas? Porque todo modelo de seguridad tiene un costo, pero también tiene un punto de equilibrio. ¿Dónde está el de este megaproyecto? El SECOT se ha convertido en símbolo global de mano dura. Un modelo que ha generado admiración, temor y muchas preguntas. ¿Puede exportarse este sistema? Ya hay voces en América Latina e incluso en Estados Unidos que ven en El Salvador un ejemplo a seguir. Pero construir una megacárcel es fácil. Sostenerla es otra historia. Mantener el SECOT operativo cuesta millones cada año. Y como todo sistema basado en la contención, no genera riqueza, solo evita el caos. Algunos dirán, vale la pena si hay paz. Pero la paz sin inversión social, sin oportunidades, sin educación, es solo un silencio forzado, no desarrollo real. Los países que hoy aplauden este modelo deben preguntarse, ¿estamos dispuestos a pagar el precio político, social y económico de un sistema carcelario masivo? ¿O estamos simplemente tercerizando el problema, dejando que otro encierre lo que nosotros no queremos resolver? Porque si el crimen se trata solo con barrotes, entonces no estamos construyendo justicia, estamos construyendo un negocio basado en el miedo. El Salvador ha cambiado, y eso nadie lo niega, pero ahora viene la verdadera pregunta. ¿Será este cambio el inicio de un país más justo, o solo un paréntesis antes de que el ciclo se repita? La inversión fue histórica, la decisión controversial, y el futuro aún está en juego.